Qué felicidad la nuestra de poder levantar nuestras voces para cantarle a nuestro buen Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también la dicha de poder disfrutar de la lectura de la palabra de Dios para de esa manera ser transformados por el poder que hay en ella. El título de lo que quiero compartir en esta tarde es el poder transformador de la palabra de Dios. El poder transformador de la palabra de Dios. Ese es el título de lo que quiero compartir a la luz de la porción a la cual estaremos dando lectura en un momento. Vamos a básicamente hablar del poder transformador de la palabra de Dios, así de simple y así de sencillo, sin complicar el tema. En el libro de Isaías, así que ahora le ruego su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, porque es en este libro, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, Isaías 55, versos 10 y 11, en el que leemos algo interesante, pero más que interesante, poderoso en relación al poder de la palabra de Dios. Así que sin demora, espero que usted ya se encuentre en esa porción de la palabra, Isaías 55, versículos 10 y 11. Leamos de la palabra de Dios. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Ese es el poder de la lluvia y de la nieve. ¿Se ha puesto a pensar en el poder que está descendiendo cada vez que llueve? Hace un par de días atrás experimentamos fuertes lluvias. Continuemos en la lectura en el verso 11. Lo mismo sucede. Lo mismo sucede. Diga en voz alta, lo mismo sucede. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. En este pasaje encontramos una hermosa analogía, una comparación entre la lluvia y la nieve del cielo y la palabra de Dios. Así como la lluvia y la nieve caen y contribuyen. ¿Qué hace? Contribuye. ¿Qué hace? Contribuyen para nutrir la tierra y de esa manera producir vida. También lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios llega al corazón de los hombres y no regresa vacía. No regresa vacía. Leíamos en el pasaje que Dios logra su propósito. Dios logra alcanzar a través de su palabra lo que Él quiere. ¿Saben? Lo que Dios desea, lo que Dios quiere es producir vida. Dios quiere producir vida a través de su palabra en el ser humano. ¿Qué quiere Dios? Producir vida
a través de su palabra en el ser humano. Así como la lluvia trae vida a la tierra seca, la palabra de Dios trae vida a nuestras almas. La palabra de Dios nos trae crecimiento. La palabra de Dios produce fruto en nosotros. La palabra de Dios prospera la vida espiritual de los que vienen en contacto con ella. Es ahí la importancia de que todos nosotros estemos en contacto constante, que estemos en constante contacto con la palabra de Dios. Para que experimentemos el poder de la palabra, para que experimentemos el poder transformador de la palabra de Dios, primero, confiemos en las promesas de Dios. Si usted quiere, mi amado hermano y hermana, experimentar el poder transformador de la palabra de Dios, se hace necesario que confiemos en las promesas de Dios. ¿Qué es necesario? Confiar en las promesas de Dios. Así como Dios asegura en su palabra que Él va a cumplir su propósito, nosotros podemos confiar. ¿Qué podemos hacer? Confiar en sus promesas sobre la vida de cada uno de nosotros. Incluso cuando no vemos, porque hay momentos que no alcanzamos a ver, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, podemos tener fe en que su palabra está obrando. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que me llama mucho la atención y está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Puede usted rápidamente ir al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, en el capítulo 11? Este capítulo es conocido por el capítulo de la fe. En mi Biblia tiene el siguiente subtítulo: Grandes ejemplos de fe. Grandes ejemplos de fe. Aun cuando no podamos ver cómo es que Dios obra en nuestras vidas a través de su palabra, nosotros tenemos que aferrarnos a la promesa que Él ha hecho de que Él está obrando, como lo hicieron estos hombres de fe. Ahora entendamos esto: hombres como nosotros, hombres como ustedes, como yo, hombres como nosotros. Yo quiero leer el versículo 7. Usted en casa puede leer el capítulo entero para deleitarse en él. Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Si usted puede, en su Biblia subraya la palabra obediencia. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Cuando leemos fue por la fe, tenemos que entender que Noé confió, Noé creyó en la palabra de Dios, sin conocer la lluvia, porque nunca antes había llovido en la tierra, sin saber lo que era un diluvio.
Noé oyó y él obedeció. Y se dijo a sí mismo, manos a la obra. Y se dio a la tarea de construir aquello que Dios le había pedido que él edificara, sin ver una gota de agua, sin saber lo que era aquello. ¿Saben? Todos nosotros necesitamos, de la misma manera como lo hizo Noé, confiar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Confiar. Necesitamos confiar en la palabra de Dios. La confianza en la palabra de Dios nos va a llevar a obedecerla. Ahora, si usted quiere ver, quiere experimentar el poder transformador de la palabra de Dios en su vida, hay que nutrirse. Tenemos que nutrirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Nutrirnos. Tenemos que nutrir nuestra alma con la palabra de Dios. Eso quiere decir que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Así como la tierra necesita agua para florecer, nuestras almas necesitan la palabra de Dios. ¿Qué necesita nuestra alma? La palabra de Dios. Nuestras almas, el alma de todos y cada uno de nosotros, necesita de la palabra de Dios para prosperar espiritualmente. Sumergirnos, profundizar regularmente en las Escrituras nos permite crecer espiritualmente y dar frutos en nuestras vidas. Salmo 119, Antiguo Testamento, Salmo 119, Salmo 119. Vamos al Antiguo Testamento, el Salmo 119, el verso 143. Salmo 119, verso 143. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es escrita por hombres como cada uno de nosotros, que tenían algo especial y cuidaban de ello, de su relación con Dios. Permanecían conectados a Dios. Leo en el Salmo 119, el verso 143, cuando la presión... ¿Cuándo qué? La presión. Cuando la presión se te suba. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, escribe el salmista, ¿Quién dice que los hombres de la Biblia no experimentaban tensión? Presión, dice ahí. ¿Quién dice que los hombres de la Biblia no experimentaban estrés? Lo estamos leyendo. Si es que el que le diga a usted que los cristianos no experimentan la presión, la tensión, el estrés, le está mintiendo. Probablemente esa persona no lee la Biblia. ¿Alguna vez alguien le ha dicho a usted, ¿por qué andas tan estresado? ¿Por qué andas malhumorado? Porque es normal. Esa es la respuesta. Es normal que experimentemos momentos tensos en la vida en los cuales necesitamos, en lugar de darle la espalda a Dios, agarrarnos más de Dios, agarrarnos más de su palabra. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima. No sé, pero yo al leer esto veo al salmista que se siente que está como aplastado.
¿Alguna vez a usted se le ha venido algo encima? Me recuerdo una vez que Melissa Michelle tendría como 5 años, 6, y en el cuarto de ella había un mueble, y en ese mueble debería de haber, había un espacio para meter una televisión, pero el espacio estaba vacío. Y en la parte superior del mueble habían muñecas. Y un día ella quiso alcanzar las muñecas que estaban ahí arriba y ella abrió las 3 gavetas de la parte inferior del mueble, como en escalera, y abrió las puertas. Y el mueble se le vino encima. Pero ella quedó dentro del espacio vacío donde debía haber estado un televisor. Ella quedó ahí atrapada. Se le vino el mueble encima. Y todos pasaremos, o estamos pasando, o ya hemos pasado por situaciones que se parecen como a ese mueble que se le vino encima a Melissa Michelle. Y nos sentimos así, nos sentimos como aplastados. Ahora fíjense bien, que el salmista no termina ahí, no se queda en la tragedia, no se queda en el drama. Mi hermano, mi hermana, no se quede en la tragedia, no se quede en el drama, no se quede aplastado. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Yo encuentro alegría en tus palabras. Es lo que el salmista está diciendo. Fíjense bien, la situación puede estar lo más gris para usted. Pero al acudir a la palabra de Dios, al acudir a la palabra de Dios, ¿al hacer qué cosa? ¿Al hacer qué cosa? Al acudir a la palabra de Dios, nuestra manera de ver la situación va a ser transformada. No es que la situación va a cambiar, no, la situación va a permanecer igual o peor. Cualquiera que sea la situación por la cual estemos pasando, cualquiera que sea la situación que nos esté aplastando, que nos esté robando el gozo, la felicidad, la palabra de Dios, dígale que está al lado suyo, la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra actitud. Lo dice el salmista ahí en el Salmo 119, 143. Márquelo en su Biblia, escríbalo en una tarjeta, póngalo en el refrigerador de su casa o en el tablero de su carro, donde cuando usted se sienta atormentado, se sienta atribulado, se sienta amargado, se sienta presionado y estresado, usted sea recordado de la necesidad que tenemos de volvernos a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra necesidad? Volvernos a la palabra de Dios. También, si queremos experimentar el poder transformador de la palabra de Dios en nuestra vida, se hace necesario que compartamos la palabra de Dios. Se hace necesario que compartamos la palabra de Dios. La lluvia y la nieve benefician a la tierra. La lluvia y la nieve traen beneficios a la tierra. Y así como la lluvia y la nieve traen beneficios a la tierra, también traen beneficios a todos aquellos que dependen de ella. Y trae sustento. Nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados a compartir la palabra de Dios con los demás. Porque la palabra de Dios trae
trae beneficios a aquellos que la reciben. A través de nuestro testimonio y acciones podemos ser vasos de gracia y la verdad de Dios para quienes nos rodean. Proverbios capítulo 15, versículo 23, ahí despuesito de Salmos. No hay que ir muy lejos. Proverbios 15, verso 23. Leo de la palabra de Dios. Parece que el escritor de Proverbios era cubano. A todo el mundo, dice el escritor de Proverbios, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Ahora vamos a ver qué es una respuesta apropiada. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Esa es la respuesta apropiada. Decir lo debido en el momento oportuno. Escuche bien. Antes que dar un buen consejo, especialmente si la persona que se está acercando a usted es un incrédulo, no ha confiado en Jesucristo como el Salvador. Antes que dar un buen consejo, demos, diga que está al lado suyo, demos la palabra de Dios. A veces nos equivocamos y pensamos que la gente necesita un buen consejo, necesitan un buen sermón. Lo que la gente necesita no es un buen consejo, no son palabras infladas. La gente no necesita un buen sermón. La gente lo que necesita es la palabra de Dios. ¿Qué necesita la gente? La palabra de Dios. Y nada más apropiado que el mensaje de las buenas nuevas. Nada más apropiado que hablarle a las personas de Cristo. Eso es lo mejor. Y si usted quiere ver el poder de Dios, no solamente sobre su vida, sino que sobre la vida de las personas que están a su alrededor, comparta con ellos el mensaje de las buenas nuevas. La palabra de Dios revela su amor por nosotros. ¿Qué nos revela la palabra de Dios? Su amor. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna. A través de la fe en Jesús podemos experimentar el perdón, la redención y la vida nueva. Si usted no ha confiado en Jesucristo como el Salvador, yo quiero instarle en este momento, quiero invitarle a que lo haga, no lo posponga. Es triste que en medio de nosotros exista alguien que no haya confiado en Jesucristo como el Salvador y que su estilo de vida da evidencia de ello. ¿Sabes algo? El Espíritu Santo de Dios está llamando tu atención hoy. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo de Dios? Llamando tu atención. El Espíritu Santo de Dios está llamando la atención de todos y cada uno de nosotros y nos está invitando a confiar en Jesús. Si no has confiado en Jesús como tu Salvador, a que confíes en Jesús como el Salvador. Y si has confiado en Jesús como tu Salvador, a que confíes en que Él cumple sus promesas.
Y que si estás pasando por un momento duro en la vida, Él cumple su palabra y Él dijo que Él está contigo siempre hasta el fin. Él no te abandona. Él es fiel. Puedes contar con Él. El Espíritu Santo no solamente está llamando nuestra atención a que confiemos en Él. El Espíritu Santo está llamando nuestra atención para que redediquemos nuestra vida a Él. Ven. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo. ¿No has confiado en Jesucristo? Ven, confía. Arrepiéntete de tus pecados. Ven, confía. ¿Has confiado en Jesucristo? Te dice, ven, continúa confiando. ¿Has roto tu compromiso con Él? Continúa llamando y continúa diciéndote, ven, reanuda tu compromiso con Jesucristo. Reanuda el compromiso de vivir dedicado a Él. Así que en este momento yo quiero invitarle a que usted venga, vamos a orar. Quiero invitarles a que cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Vamos a orar.